Dios los bendiga, hermanos. ¿Jóvenes van a tener clase? ¿Jóvenes van a tener clase? Sí, o abajo. ¿no está el hermano Eduardo? No, te avisé. Ok, pueden quedarse aquí. Y ayúdenos, por favor, quédense aquí. Por favor. Bien, hermanos, vamos a concentrarnos en esta mañana en estudiar la palabra del Señor. Sabemos que como cristianos estamos siempre en una guerra espiritual, y si no estamos firmes en el Señor, pues vamos a ser de esos soldados que están batallando constantemente. El Señor dice que debemos de ser buenos soldados de Jesucristo, no malos soldados de Jesucristo. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, y tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. Es la vida cristiana, hermanos, y es la mejor, porque el Señor lo menciona en su palabra, que a pesar de que hay pruebas, hay situaciones difíciles, la vida cristiana es la mejor, hermanos. Gracias al Señor porque Él está con nosotros. Entonces, en esta mañana juntos queremos aprender la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? Estamos con esa intención, queremos, y me uno a ustedes, que el Señor nos hable a través de su palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Así es de que estamos con esa actitud, estamos con esa intención de ser edificados mutuamente con la palabra del Señor, ya que estamos en guerra espiritual. Hermanos, les voy a pedir que por favor consideremos estos pasajes que vamos a mencionar. Uno de ellos, el pasaje central, está en segunda carta a Timoteo capítulo 2. Busquen por lo pronto esta porción, este capítulo, segunda a Timoteo capítulo 2. Dice la palabra del Señor, hermanos, en esta porción lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estas palabras son de aquel varón de Dios que tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco. El apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, dadas las evidencias de su ministerio, vemos cómo influye positivamente en la vida de este hombre Timoteo, de este joven Timoteo, de alrededor de 40, 45 años posiblemente, y que pudo transmitirle esa vida espiritual a este joven, que de antemano ya había recibido instrucción de su abuela y de su madre, que desde la niñez había aprendido las sagradas escrituras. Y el apóstol Pablo vino a reforzar esas enseñanzas en la vida de Timoteo, y por supuesto le instruye, le anima y le dice: sigue adelante. Y en este capítulo le recuerda que como cristianos debemos esforzarnos. Si no hay un esfuerzo de por medio, no hay un buen resultado, hermanos. Todo esfuerzo va a traer un buen resultado, y en las cosas del Señor no es la excepción. Si nos esforzamos en avanzar, en confiar, en depender, en servir al Señor, hermanos, va a haber buenos resultados. ¿Lo creen? Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ustedes lean el 12, hermanos. Segunda Timoteo 2:2. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi
cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, preciosa es la palabra de nuestro Dios, que nos enseña, nos exhorta cómo depender de un Dios vivo y soberano. Existe una urgencia de testimonio en el pueblo de Dios hacia los que no forman parte de la gran familia espiritual de Dios. Existe una urgencia de un buen testimonio. Es una necesidad, hermanos. No es algo opcional. Se requiere, se necesita que el pueblo de Dios mantenga un buen testimonio para que los que no creen a la palabra también sean ganados por el testimonio. Y claro, ahí en el contexto hablan las mujeres. Pero es fundamental el testimonio, hermanos. El título de este mensaje es El consejo de un padre. Y lo tomé precisamente de un canto que nuestro hermano Enrique en otras ocasiones ha compartido, y creo que otros más, y así se titula El consejo de un padre. Hermanos, también el propósito de este mensaje es que deje de ser, estoy hablando en mi persona, que Manolo deje de ser negligente en todo lo que refiere a los asuntos de nuestro Dios, y que Manolo tome decisiones firmes de aquí en adelante. Ese es el propósito del mensaje. Si el mensaje no lleva un propósito que se aplique primero a la persona que está compartiendo, hermanos, creo que no va a funcionar. Porque si es menester predicar la palabra de Dios, tenemos que aplicarla a nosotros mismos. Si no, no sirve, si no, no funciona, hermanos. Así es de que yo me tengo que poner en primer lugar en este mensaje. Y si nosotros somos negligentes, si yo soy negligente, entonces voy a tener muchos problemas en la vida cristiana. Que a pesar de que sabemos que hay problemas, hermanos, nosotros añadimos más problemas por no tomar en cuenta la palabra de nuestro Dios. El cristianismo es una especie de resistencia ante la situación que impera en este mundo, esta situación de maldad. Sabemos que el mundo está gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este siglo, él es el padre de la mentira. Él es el acusador, hermanos. Él es el que tiene un objetivo claro y definido. Él vino a robar, a matar y a destruir, hermanos. Él es el león rugiente que anda alrededor buscando a esas ovejas perniquebradas, a esas ovejas mal alimentadas, para entonces tomarlas en sus manos y hacer estragos en la vida de ellos. No les va a quitar la salvación, bendito el Señor, pero sí les va a afectar. El diablo, hermanos, ese es el león rugiente. Y el cristianismo formamos una especie de resistencia ante esta situación. Hermanos, nosotros no tenemos la facultad ni el poder de cambiar a nadie en lo absoluto. El que cambia es Cristo. Por eso, como cantábamos hace rato al inicio de este servicio precioso que nos dirigía Sergio un canto, el primero, ¿cuál fue, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Gracias. Todos deben de saber quién es Jesucristo. Este es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Las personas deben de conocer este mensaje que puede no solamente cambiar sus vidas, sino que les rescata de la condenación eterna del infierno, y solamente por Cristo nuestro Salvador. Este mensaje tiene que ser transmitido por la iglesia, porque el Señor le dio el privilegio a la iglesia, que somos nosotros. Hermanos, tenemos delante de Dios un gran privilegio de anunciar el Evangelio a un mundo decadente. Y si no lo hacemos, esto nos hace delante de Dios ser negligentes. Porque ¿cuántos no sabemos que Cristo salva? ¿Cuántos no sabemos que solamente en Cristo hay perdón de pecados? ¿Cuántos no sabemos ya, hermanos, que la salvación es por gracia y no es por obras? ¿Ya lo sabes, hermano?
entonces tenemos que ir. Tenemos que salir. El cristianismo es una especie de resistencia. Nosotros no cambiamos a la gente, Cristo los cambia. Y hermanos, es menester despertar de nuestra manera de vivir en la vida cristiana. Si de alguna forma estamos abrazando los conceptos de este mundo, hermanos, el mundo es un imán poderoso que nos atrae y nos lleva de alguna forma a estar inertes en cuanto a las cosas más importantes de Dios. Hay veces que nuestra visión se ve opacada, nuestro entusiasmo de seguir adelante o de servir al Señor se ve entorpecido. Este mundo tiene una influencia muy poderosa, hermanos. Influye de manera poderosa en la vida del cristiano. Y si no hacemos nada, nos vamos a pasar años desperdiciándolos en la viña preciosa del Señor. Y sabes, hermano, algo que es muy lamentable: si tú y yo no queremos tomar con seriedad la palabra de Dios, Dios ya tiene otra persona para que lo haga. Y créeme, Dios le va a bendecir aún más. Entonces, los consejos de un padre los vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos. Qué bueno que tenemos los que tienen a sus padres biológicos, su papá y su mamá. Qué bueno, gracias a Dios. Oren por ellos, hermanos. La Biblia dice que debemos de orar por ellos. Amén. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Honrar significa darle el lugar que él o ella se merece. Entonces, hermanos, no somos quien para juzgar a nuestros padres de ninguna forma. Solamente nos corresponde orar por ellos y honrarles. Pero tenemos un Padre que todo lo puede, hermanos. Un Padre que no se equivoca de ninguna forma. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Dios, para que participemos de su santidad. Hay una gran diferencia, hermanos. Ahora bien, ¿en dónde encontramos los consejos de un padre? Sin duda en la palabra del Señor. Y en esta porción, hermanos, los consejos de Dios hacia nosotros como sus hijos son infalibles. Y solamente en el extracto del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, por lo menos encuentro 12 consejos. 12 consejos. Miren ustedes, hermanos. Aquí están. Dice: esfuérzate. Estoy en el capítulo 2. Ya les toca a ustedes indagar un poquito ahí mismo. Esfuérzate, dice ahí la palabra de Dios. Dios le dice a Timoteo por medio del apóstol Pablo: esfuérzate. Es como cuando predicábamos acerca de Josué: esfuérzate y sé valiente. Y esa palabra no cambia, hermanos, de parte de nuestro Dios hacia nosotros como sus hijos. Y dice: esfuérzate. También nos dice: encarga, delega, encarga, ¿sí? Nos dice: sufre penalidades también. Es lo que nos dice. Considera, acuérdate, recuérdales, exhórtales, procura, evita, huye, sigue, desecha. Aquí nada más veo 12, hermanos, y hay más. Hermanos, los consejos de nuestro Padre Celestial deben ser tomados con seriedad absoluta. Si bien como padres terrenales nos hemos equivocado muchas veces, ¿sí o no, hermanos? Muchas veces. Pero es necesario seguir adelante aconsejando a nuestros hijos. Es cierto que nuestros hijos van creciendo rápidamente. Ya solamente vivimos de los recuerdos cuando los mirábamos en estos pasillos correr y hacer ahí cierto escándalo natural, porque así son los niños y va contra su naturaleza decirle: no corras. Pero lo hacemos, y lo hacemos por precaución. Mira, puedes tumbar a una hermana, ten cuidado, las escaleras, no corras. Y hay que decirle, pero va contra su naturaleza. Y van creciendo, hermanos, los hijos, ¿sí o no? Ya los vemos con sus facciones muy diferentes, muy diferentes. Va muy rápido el tiempo. Entonces,
Va a llegar el momento en que se van a ir del nido, dicen por ahí, ¿verdad? Y solamente se quedan los papás. Y ellos se van. Y de repente ya vemos que forman sus familias, gracias a Dios. Hermanos, pero quiero decirles que aunque ciertamente ya están en otra familia y ya toman sus propias decisiones, etcétera, nunca está de más el consejo de un padre, ni el consejo de su madre hacia sus hijos. Aunque estén barbones y bigotones, todavía encajan los consejos del padre y de la madre, porque Dios lo dice, hermanos. Dios lo dice. Sí, ellos toman sus decisiones. Sí, ya no podemos agarrar el guarache veloz o el cinturón y darle, ya no se puede. Es más, a cierta edad ya no se puede, ya no se debe. Pero no obstante, la disciplina se tiene que aplicar de diversas formas. ¿Sí, hermanos? Elí no estorbó a sus hijos, hermanos. Sus hijos que hacían tantas cosas desagradables ante los ojos de Dios, Elí no los estorbaba y tuvo muchos problemas. Como padres no debemos de bajar la guardia en exhortar, en animar, en decirle a nuestros hijos lo que a Dios no le agrada. Tenemos que hacerlo porque siempre en el mundo en el que estamos terrenalmente hablando, siempre serán nuestros hijos. Aunque se vaya a Japón, será mi hijo o mi hija. Y vale una exhortación. El apóstol Pablo lo está haciendo con Timoteo. Dios nos lo muestra. Siempre es bueno el consejo de un padre y de una madre, terrenalmente hablando, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Con mayor razón nuestro Dios, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar de darnos algún día el consejo? No, tenemos su palabra, tenemos todo su pensamiento y siempre nos va a decir las cosas, aunque no nos guste. Dice el apóstol Pablo, hermanos, aquí la palabra de Dios. Déjenme llegar aquí otra vez porque me moví un poquito. Versículo 14, hermanos. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El contexto, hermanos, de lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo es que esté preparado, es que no baje la guardia, es que siga siempre hacia adelante y no hacia atrás, que no le tome por sorpresa las maquinaciones del enemigo, que no se confíe. Le está diciendo: hey, Timoteo, no es tiempo de bajar la guardia, estamos en guerra. Tú eres un soldado de Jesucristo y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Toma toda tu armadura, prepárate para la batalla. Tú, pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, es tiempo de avanzar, no es tiempo de quedarnos pasmados. El enemigo no descansa, acecha 24 horas al día. Y todavía le advierte: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Alude al testimonio, hermanos, porque las palabras, dice el dicho, se las lleva el viento, y lo que tiene peso es el testimonio. Y el versículo central al cual llamo su atención es este, versículo 15. ¿Lo pueden leer conmigo, hermanos? Procura Hermanos, en los consejos de un padre mencionamos esfuérzate, amén. Mencionamos más adelante, ¿ya lo vieron? Versículo 2, hermanos. Gracias. Eso quiere decir que ahí están, hermanos. Hermanos, una sugerencia: siempre vayan a la palabra de Dios, para que el que esté aquí al frente, ustedes comprueben que lo que está diciendo es la palabra de Dios. Y ya vieron el segundo, encarga. Primero le dice esfuérzate en la gracia, y luego le dice encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es delega responsabilidades, hermanos.
hermanos que sirven en la iglesia, siéntanse privilegiados por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. El trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero decirles, hermanos, que el Señor paga bien. Y cuando digo paga bien, no me refiero a la cuestión monetaria, porque las riquezas de este mundo son inciertas. El Señor bendice en todos los sentidos, espiritualmente, físicamente y económicamente. Esas dos entran por añadidura, hermanos. Así es de que siéntete privilegiado cuando sirves al Señor. Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra que dice ahí, hermanos, sufre penalidades, porque hay un precio, hermanos, pero no el precio que pagó el Señor, porque ese es el mayor precio. Él dio su vida por todos nosotros, pero hay un precio, hermanos. Hay un sacrificio. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos? Hermanos, esa porción que de repente se nos olvida. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y luego dice, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio es que cuesta. ¿Sí o no, hermanos? Cuesta. ¿Les costó llegar a este lugar, hermanos? Honestamente, en cierta forma y en el contexto. No a fuerza, no haciéndolo con otra intención, pero hay obstáculos, hay situaciones, hay adversidades. Llegamos y nos encontramos con una noticia que después les comentamos, algunos ya lo saben. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Y a veces hay obstáculos y hay que pagar un precio. Sufre penalidades. Y el otro consejo, hermanos. ¿Ya lo vieron? Gracias. Considera, ¿sí? Considera, dale seriedad al asunto, por favor. Considera, no lo tomes así a la ligerita. Considera, y el Señor te dé entendimiento en todo. Otro, el que sigue. A lo mejor usted encuentra uno que yo no vi, pero el versículo 8 dice otro. Gracias. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate, hermano, quién te salvó por gracia. Acuérdate quién eres. Acuérdate de dónde te llamó el Señor, cómo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dice, acuérdate. Hermanos, ¿saben por qué hay un enfriamiento espiritual en la vida cristiana? Y decimos aquel pasaje que han perdido su primer amor, porque se nos olvida el sacrificio del Señor por nosotros. Se nos olvida eso, hermanos. Si en nuestro corazón y en nuestra mente está latente lo que Cristo hizo por nosotros, cómo nos salvó, créanle a Dios, vamos a seguir más firmes en las cosas del Señor. Y ese primer amor siempre va a estar ahí latente en nuestro corazón, como cuando una persona recién convertida quiere hablarle a todo mundo de Cristo, ¿verdad que sí? Pero con el tiempo merman sus fuerzas, porque tal vez se les ha olvidado esa gran bendición de cómo Cristo nos rescató, cómo nos salvó. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate cómo padeció por nosotros. Acuérdate que su sacrificio no fue en vano. Acuérdate que hay muchas personas que lo pueden aceptar como su Salvador personal. Acuérdate que nos espera lo mejor un día, estar con Cristo. Ya tenemos vida eterna, amén. La Biblia dice que no tendremos, ya tenemos vida eterna. Y un día vamos a estar con el Señor. Hermanos, el que sigue. ¿Ya vieron otro? $14. ¿Ya lo vieron, hermanos? Recuérdales, ¿sí? Recuérdales esto, exhortándoles. Hermanos, el apóstol Pablo le dice en otra porción: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, recuérdales, dice Pablo a Timoteo,
¿Se les ha olvidado algunas cosas? Recuérdaselo. La mejor forma de aprender algo es por medio de la repetición constante. Por eso el apóstol Pedro dice, no voy a dejar de recordarle las mismas cosas, aunque ustedes ya lo sepan. Hermanos, yo no voy a dejar de recordarte que con Dios no se juega. Yo no voy a dejar de recordarte que las cosas de Dios son serias. Yo no voy a dejar de recordarte que Dios es la fuente de bendiciones. Yo no voy a dejar de recordarte que lo mejor que podemos hacer nosotros es estar aquí en este lugar, en este día. No lo voy a dejar de hacer porque es lo mejor, hermano. Recuérdales esto. Y que no contiendan sobre palabras vanas. Eso no ayuda, eso no edifica. Busquemos la mutua edificación, hermanos. Dice otra. ¿Ya la vieron, hermanos? ¿Cuál es? Procura, hermanos, versículo 15, procura. Esta palabra, procura, es una palabra que se usa en la locución de procura de, que significa con la intención de. Esto lo busqué en las definiciones que hoy nos da el Internet. El Internet es una gran universidad, hermanos. Tenemos grandes herramientas en el Internet si se usa correctamente. Amén, hermanos. Sí, son buenas herramientas. Rápido y le desgaja ahí concordancias y todo. Yo tengo una concordancia así gruesa que me regaló el hermano y yo prefiero usar esa en lo personal. Pero de repente acudimos a estas alternativas y sí, hay buenas definiciones. Y procura, pues vi esta definición. También significa hacer diligencias o esfuerzos para conseguir lo que se desea. Procura. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, procura hacer esto. Y le dice con diligencia, ¿verdad? La palabra diligencia en sentido más alto es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Es ser activo, no caer en la pereza. Es establecer metas fijas y es cumplirlas, hermanos, cumplirlas a tiempo y no fuera de tiempo. Eso es ser diligente. Es como cuando Lucas escribe y dedica el Evangelio a Teófilo. ¿Sí recuerdan, hermanos? Vean ustedes ahí en Lucas capítulo 1. Lucas el Galeno dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, hablando de los acontecimientos del Señor, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿cómo? Con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa diligencia, hermanos, es ser activos. Lo contrario de diligente, hermanos, negligente. Eso es lo contrario, y quiere decir llanamente descuidado. Y en el pueblo de Dios hay mucha negligencia a veces, hermanos. Hay muchos descuidos. Podemos ser diligentes en el trabajo. Es bueno, hermanos. Debemos de ser los mejores trabajadores, amén. Porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Es bueno el estudio. Debemos de ser, o deben de ser los que están estudiando, los mejores estudiantes, porque lo hacen para el Señor. Hermanos, pero quiero decirles que si hemos de ser diligentes en las cosas, debemos de ser en las cosas del Señor, más diligentes. Lo demás es bueno. No cambiemos, hermanos. Yo no voy a ser diligente en mi trabajo y negligente en las cosas del Señor. Como que no concuerda, ¿verdad, hermanos? Porque la fuente de bendiciones es mi Señor. Y si yo hago las cosas como para el Señor, entonces voy a recibir bendiciones de parte de Dios. En otras palabras, no nos olvidemos de quién dependemos, es del Señor. No seamos descuidados, no seamos de alá y se va, no seamos de que a ver si puedo,
si tengo chance. A ver, hermanos, no, eso delante de Dios no es relevante, no se vale. Vean ustedes Mateo capítulo 25, sin perder Timoteo. Mateo 25, versículo 14, lo leo y ustedes siguen. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Tiene otra aplicación, hermano. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras las escuchó el hermano Héctor Sochiva. Me atrevo a decirlo, 100% seguro. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las escuchó sin duda. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Leo yo: siervo malo y negligente, no diligente, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, sabías que recojo donde no esparcí, lo sabías. No te hagas de la vista gorda, diríamos acá. Lo sabías. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y vemos las consecuencias. Tiene otras aplicaciones. Hermanos, la diligencia es de suma importancia. Vayamos al versículo, porque ahí vamos a concluir central. 2 Timoteo 2:15. Dice la palabra del Señor: procura los consejos de un padre, no siendo descuidado, hermanos. No descuidemos las cosas del Señor. Hay un consejo que a veces compartimos a los varones cuando estamos en reunión de varones. Es muy importante en las reuniones de grupos, hermanos. Cuando hay temas que competen a los varones, es muy importante tocarlos y no evadirlos. Igual las hermanas, igual los jóvenes. Para eso son los grupos. Y la palabra de Dios, obviamente que nos va a ayudar a todos, pero a veces hay temas que se tienen que tocar. Y en torno a los varones, a veces les compartimos y les decimos: hermano, vamos a ver, si tú descuidas tu vida espiritual, dejas de orar, dejas de considerar la palabra de Dios, dejas de congregarte, ¿sí? Es un ejemplo. Y de repente, Satanás, que es astuto, pone delante de ti, varón, a una mujer que llena todas tus expectativas habidas y por haber, y además la mujer te da todas las facilidades del mundo. La pregunta es: ¿caerías o no caerías? Y algunos dan sus respuestas. ¿Cuál es tu respuesta? No me la digas. Sabes, no importa quién seas, varón, hermana, no importa quién seas, líder, pastor, no importa quién seas, no importa quién sea yo. Si descuidamos esas áreas tan importantes en la vida cristiana,
La respuesta es muy obvia. ¿Y sabes cuál es? Fíjate, David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, descuidó todas esas áreas en su vida. Era el rey. Era un hombre que peleó grandes batallas con la mano de Dios, dirigido por Dios. Pero cuando se descuidó, entonces vinieron los problemas. Así que no importa quién seas, descuida esas áreas y va a haber problemas. Por eso dice el capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia, dígalo otra vez, hermanos, vale la pena decirlo. Procura con diligencia, ¿qué más? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, hermanos. Quiero decirles que en lo personal, la palabra clave para cumplir los consejos de un padre, los que acabamos de mencionar, y nos faltó añadir: evita, huye, sigue y desecha. Para poder cumplir estos consejos, para tomar en cuenta seriamente todo esto en lo personal, la base está, o la clave está en este versículo, 2 Timoteo 2:15, el que acaban de leer, hermanos. Ahí está la clave. ¿Sí, hermanos? Y dice: procura con diligencia, con prontitud, con seriedad absoluta. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que voy a procurar? Presentarte a Dios. Presentarte a Dios, número uno. Es como cuando te levantas en la mañana y lo primeritito que vas a hacer es: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, necesito de ti. Señor, quiero que me perdones y que me limpies de toda maldad. Señor, perdóname, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y entras en tu cuarto y cerrada la puerta, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y empiezas a derramar tu alma y tu espíritu ante Él, porque estás delante de Él. ¿Qué es lo que haces en la mañana, hermano? Los afanes te envuelven a tal grado de que dejo para después este tiempecito. ¿Cuál es tu prioridad al levantarte? Qué triste, hermanos, pero ahorita tenemos un grave problema con la tecnología cuando no se aplica correctamente. A veces por inercia, hermanos, nos levantamos y lo primero que andamos buscando es... Gracias, hermano, espero que usted no sea así. Es broma. Ya le mueve, ¿eh? Ahí más o menos, ¿verdad? Va, la tecnología va puchando. Hermanos, lamentablemente, ¿qué hacemos en el primer momento en que nos levantamos? Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿sí? Y de seguido: Señor, te voy a poner en tus manos a mi familia que me has prestado. La esposa y los hijos no son míos, son tuyos, porque herencia de Jehová son los hijos, tú me los has prestado. Señor, los pongo en tus manos, ruego por ellos, están batallando, están teniendo, y empiezas tú a presentarte delante de Dios, y Él está escuchando. Después, ¿por qué no? Y hágalo, hermano. Te ruego por la iglesia, te ruego por el hermano Carlos, te ruego por el hermano César, y así sucesivamente, hermanos. Y después de eso, ¿qué quieres enseñarme en esta mañana? Y abre las escrituras. Y si puedes, canta al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios. Pero ¿sabes cómo quiere Dios que nos presentemos delante de Él? Exacto. Aprobados, hermano. Y la clave está en este pasaje. ¿Sabes por qué hay muchos hermanos que ya no quieren servir al Señor? ¿Sabes por qué ya no pueden sostener la mirada? Es que posiblemente se han olvidado de este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Lo contrario, díganmelo. Me tocó ir a la preparatoria a hacer un trámite a José Enrique y vi la fila de los muchachos, y la mayoría de esa fila yo me formé ahí, pero me dijeron: no, sáquese de aquí, usted no entra en esta fila. Le dije: ¿por qué? Si yo vengo a pagar algo.
Dice, no, es que estos van a pagar segundas. Y ya hice clic. Entonces dejaron pendientes algunas materias. Y si hay algo que exhorto a José Enrique, le digo, ayúdanos con eso. O sea, ponte, no solamente échale ganas, ponte a estudiar, invierte tiempo, deja el celular, avánzale, ayúdanos también con eso. Es tu responsabilidad. Y algunos van por las segundas oportunidades, las terceras. Hermanos, Dios da oportunidades también, pero tengamos mucho cuidado. Y a propósito, y casi por terminar, hermanos que sirven al Señor, pastores que posiblemente nos están viendo, muy posiblemente nos están viendo algunos pastores. Ustedes saben, hermanos, que cuando un pastor incumple con los requisitos que estipula el Señor, delante de Dios ya está descalificado en esta labor tan importante como es el pastoral. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado. Los requisitos los dice bien la palabra de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y sucesivamente marido de una sola mujer, decoroso, prudente, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero, no dado a ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y si fallamos en una de estas áreas, delante de Dios ya estamos reprobados. No hay segundas oportunidades ahí. Dios restaura, pero en esta labor particularmente no. No, hermanos. Delante de Dios ya no. Dios restaura, pero entendamos, porque esto va para los siervos, en este ministerio ya no. Sí puedes hacer 2, 3 cosas, pero ya no tienes la fuerza, ya no tienes el testimonio. Por eso es muy peligroso. Hermanos, de favor oren por nosotros, que sea la gracia de Dios la que nos sostenga. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Somos obreros del Señor, como un obrero que no agacha la mirada, que no tiene de qué avergonzarte, que aunque lo han atacado, permanece ahí en el camino del Señor. Y dice, aquí estoy, Señor, tú sabes, tú me conoces, tú conoces mi levantarme, aún está la palabra en mi boca, y aquí tú la sabes toda, no te puedo esconder en lo absoluto nada, Señor, aquí estoy. Hermanos, aprobado y no reprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermanos. Y la clave está, que traza sin titubear, no le pega al doctor de la ley, no es aquel que quiere saber más que los demás, no es aquel que quiere humillar, que se sabe versículos de montones, es aquel que traza la palabra de verdad y la vive y la pone por obra. ¿Sí? El apóstol Pablo, su oficio era hacer tiendas, ¿sabían, hermanos? Y él, para no serle gravoso a los hermanos, decía, estas manos me han servido y sé vivir de esta forma y sé vivir de esta forma. No rehusaba el apoyo que le daban, pero él decía, estas manos me han servido, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su oficio era hacer tiendas. Pero para hacer una tienda, en aquellos tiempos, no crean que era al troche y moche. Él tenía que trazar bien su trabajo, tenía que hacer un diseño, no era nomás a 2 aguas. Tenía que extender bien el cordón, la regla, el gis, porque si 5 centímetros te fallan, esos mismos se van a ver en el trabajo que vas a realizar. Y por eso utiliza este término. Dice, sino que usa, traza, de ahí viene, trazar bien. ¿Qué cosa? La palabra de verdad, hermanos. Si tú y yo entendemos lo importante que es trazar bien la palabra, aplicarla, creerla, vivirla, hermanos, entonces esos consejos de un padre no van a ser tomados y después tirados a la basura. Al contrario, y créele a Dios, hermanos,
¿Sabes cuánto tiempo tenemos que presentarnos a Dios? ¿Sabes cuántos días tenemos que presentarnos a Dios? ¿Cuánto tiempo? Nomás 2 domingos. Siempre, hermano, siempre. Cada día que Dios te dé la bendición de abrir los ojos, procuremos presentarnos a Dios y créele al Señor. De ahí vamos a salir ricamente bendecidos, con nuevas fuerzas, nuevos bríos, nuevas visiones, en el buen sentido de la palabra, con una forma de ver la vida cristiana diferente, una forma de ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos de una manera diferente. Créele al Señor. ¿Cómo te gustaría estar delante del Señor? ¿Aprobado o reprobado? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. No podemos esconderte nada a ti, Señor. Tú sabes cómo está nuestra vida. Tú sabes las cosas que hemos enfrentado, Señor. Pero una cosa nos queda clara: sin ti no podemos avanzar. Te ruego que nos ayudes a presentarnos delante de ti como el salmista. Delante de ti me presentaré y esperaré. Ayúdanos a que no perdamos de vista estos consejos, Señor. Es muy probable que el enemigo ha ganado ventaja en muchas áreas de nuestras vidas. Es muy probable, Señor. Es real el ataque. Pero también, Señor, sabemos que tú nos das este nuevo día para ponernos a cuentas contigo. Así como estamos, hermanos, ¿quién de ustedes podrá unirse en oración con un servidor y decirle: Señor, renueva mis fuerzas? Señor, quiero estar delante de ti cada día. Si tú me das la bendición de mañana abrir los ojos, lo primero, Señor, es de rodillas. Y si no puedo de rodillas porque me duelen, porque tengo operación, pero mi corazón va a estar doblado ante ti, Señor, hablando contigo, pidiéndote perdón, pidiéndote por mi esposa, mi esposo, mis hijos, la iglesia, Señor, porque todo fuera de ti, todo lo que hagamos es vano, Señor, no sirve. Lo único que vale es tomar en cuenta tus consejos, y de ahí tú bendices, Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Queremos depender de ti como la vid verdadera. Habrá alguien en esta mañana que diga: yo quiero entrarle a ese reto con la ayuda de Dios. Yo quiero orar, amén. Yo quiero hacer eso, amén. Yo quiero eso, yo lo anhelo, amén. Porque sin Cristo nada somos, amén. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Habrá alguien que valientemente diga: amén, amén. Alguien más, hermanos. Yo sé que es una lucha, hermanos, porque hay veces que no queremos soltar algunas cosas. El Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David, en sus salmos, lo más que pedía al Señor era misericordia, hermanos. Y es lo que podemos hacer nosotros cada día. Habrá alguien más que le pida al Señor esto y que se esfuerce para cumplirlo. Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos, y te ruego para que estas decisiones que se han tomado se lleven a cabo, Señor, y no queden en el olvido. Queremos, Señor, comprobar lo que tú nos dices en tu palabra. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad y para llevar nuestras cargas, Señor, porque solamente tú las puedes llevar. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Danos nuevas fuerzas como el águila, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor, los bendiga.